La mujer de amarillo estaba hablando con su amiga cuando de repente notó unas extrañas columnas de humo blanco en el aire. Inmediatamente llamó a su amiga para que lo viera. Al principio pensaron que era por un avión que pasaba, pero muy pronto volvió a ocurrir algo extraño. Una camioneta perdió repentinamente el control y se estrelló a un lado de la carretera. La mujer de amarillo corrió a comprobarlo y vio que el conductor estaba inconsciente. Se giró para pedir ayuda a su amiga, pero esta también cayó al suelo. Al ver a su amiga temblando sin parar, Carol entró en pánico sin saber qué hacer. Como no había nadie alrededor, corrió al bar para buscar ayuda. Sin embargo, justo ante sus ojos había una escena aún más extraña. La mayoría de los clientes habían caído al suelo inconscientes, y los que aún podían tenerse en pie temblaban sin parar. Parecía que el mundo entero se estaba volviendo loco, a excepción de Carol. Todo comenzó en una estación de observación astronómica en el estado de Nuevo México. En aquel momento, de repente recibieron una misteriosa señal proveniente de un lugar a 600 años luz de la Tierra. La onda de la señal parecía muy extraña, incluso estaba distribuida en 4 frecuencias diferentes. Después de un largo periodo de pruebas, alguien logró separar la señal en notas musicales. Finalmente, logró combinarla en 4 secuencias genéticas nunca antes vistas. Los científicos las recrearon a la perfección en el laboratorio y crearon un nuevo tipo de virus. Desafortunadamente, estos virus parecían no tener efecto en ningún ser vivo, hasta que un día, un ratón blanco se quedó inmóvil de repente. La investigadora pensó que estaba muerto, pero nada más levantarlo, sintió que su corazón latía violentamente, mientras la mujer seguía asombrada. Sintió un dolor punzante en la punta de su dedo. El ratón le había mordido el dedo. La investigadora maldijo en voz baja y se apresuró a sumergir la mano en una solución desinfectante. Un colega que limpiaba la caja del experimento vio que la investigadora temblaba violentamente. El colega se puso pálido del susto. Rápidamente arrastró a la mujer fuera del laboratorio, inesperadamente. Después de enjuagarse con el desinfectante, ella volvió a la normalidad. El guardia que estaba fuera del laboratorio se preparaba para comprar una bolsa de aperitivos. Inesperadamente, la investigadora mordida se acercó a él de repente, sin decir una palabra. Lo besó a la fuerza. Mientras tanto, el investigador masculino se acercó al anciano de la limpieza. En solo una noche, todo el personal de guardia en el Instituto de Investigación se había contagiado con este misterioso virus. No había ninguna expresión en sus rostros, pero sus movimientos estaban asombrosamente sincronizados. Los infectados untaban su saliva en las cajas de comida que estaban a punto de ser transportadas. De esta manera, este nuevo tipo de virus se propagó a un ritmo aterrador, y muy rápidamente se extendió por todo el mundo. En este momento, Carol estaba teniendo un encuentro con sus fans. Estaban completamente fascinados con sus novelas, pero la propia Carol se burlaba de sí misma diciendo que todas sus obras eran basura. Después, fue junto con su manager Ellen a una ciudad en Nuevo México para promocionar su nuevo libro. Esa noche, las dos solo planeaban divertirse un poco en el bar, pero no esperaban que ocurrieran cosas extrañas una tras otra. Ellen ya se había desmayado, y todos los demás también estaban perdiendo el conocimiento. Carol nunca había visto algo tan extraño, así que estaba extremadamente asustada. Entonces vio a la camarera de la barra sosteniendo un teléfono. Se abalanzó inmediatamente, le arrebató el teléfono y llamó a la policía. Sin embargo, recibió un mensaje de que la línea estaba ocupada. Carol estaba casi desesperada. Aún así, ella y Ellen habían sido compañeras durante muchos años, por lo que no podía dejar que Ellen muriera así. Encontró una tabla de madera al lado de la calle y empujó al conductor de la camioneta a un lado. Luego usó todas sus fuerzas para subir a Ellen a la parte trasera de la camioneta. Carol no se atrevió a perder ni un segundo. Condujo la camioneta a toda velocidad hacia el hospital. En el camino, se encontró con un coche de policía volcado. El oficial yacía inmóvil en el suelo. El rostro de Carol se volvió aún más serio. Se preguntaba qué demonios había pasado en esta ciudad. Pero en este momento, no tenía tiempo para pensar. Solo podía concentrarse en conducir rápido al hospital. Al entrar al vestíbulo, volvió a ver exactamente la misma escena que en el bar. Todos estaban de pie en el mismo lugar, sin moverse en absoluto. No importaba cuánto los llamara Carol, nadie respondía. Se dio cuenta de que no podía encontrar a nadie que la ayudara. Por lo tanto, no tuvo más remedio que arrastrar a Ellen a una habitación primero. Pero cuando se dio la vuelta, notó que Ellen había dejado de temblar. Por su expresión, parecía que Ellen había recuperado un poco la conciencia. Pero antes de que Carol pudiera alegrarse, el corazón de Ellen se detuvo. Carol casi se derrumbó en el acto. Mientras le realizaba la reanimación a Ellen, las personas que antes estaban inmóviles comenzaron a moverse al unísono de repente, como si hubieran recibido una orden unánime. Salieron juntos del hospital. Carol pensó que se habían recuperado. Intentó acercarse y hablar con ellos, pero el resultado fue que el médico la besó a la fuerza. Lo extraño fue que Carol no se contagió del virus. Simplemente sintió que esa multitud era demasiado anómala. Lanzó un grito desesperado. Sin embargo, la multitud le respondió al unísono. Esto hizo que Carol entrara aún más en pánico. Inmediatamente saltó a la camioneta y huyó de la escena. Poco después aparecieron algunas personas en la carretera. Ella pensó que se había encontrado con gente normal, pero muy pronto, otro grupo de personas infectadas comenzó a perseguirla. A Carol no le quedó más remedio que seguir huyendo en el coche. Hace muchos años, ella había comprado una casa en esta ciudad. Con mucho esfuerzo
esfuerzo, logró arrastrar a Ellen hasta la puerta. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que no llevaba las llaves de la casa, así que no tuvo otra opción que echar la puerta abajo. De repente, a sus espaldas aparecieron dos estudiantes de primaria. Dijeron al unísono que hace 7 años ella había escondido una llave de repuesto debajo de la maceta. Carol no tuvo tiempo de pensar, sacó la llave y luego echó a los dos estudiantes. Esta noche había visto demasiadas cosas extrañas, así que solo le quedaba obligarse a no pensar más. Después de cerrar bien la puerta principal, Carol procedió a sellar las ventanas y las puertas de la casa. Pensó que así estaría a salvo, pero en ese momento vio a través de la ventana cómo se acercaba un remolque. Los vecinos colaboraban para cargar en el remolque los cadáveres de sus familiares fallecidos. Carol realmente no se atrevió a mirar más. El teléfono móvil no tenía señal. Quería ver la televisión para ver si había alguna noticia. Inesperadamente, el presentador en la televisión llamó directamente a Carol por su nombre y le dijo que cogiera el teléfono fijo de la casa. Aunque no sabía qué estaba pasando, Carol obedeció dócilmente. Por el teléfono sonó el saludo del portavoz. Carol preguntó inmediatamente de qué se trataba todo esto. El portavoz le explicó pacientemente que hace un año, una misteriosa señal del espacio exterior había ayudado a los humanos a crear 4 segmentos genéticos especiales. Se propagaron por todo el mundo en forma de virus. Cualquiera que se infectaba adquiría una consciencia colectiva. Las llamadas emociones personales habían desaparecido por completo, pero Carol era una excepción. Parecía no estar afectada por el virus. En todo el mundo solo había 11 personas como ella. El presentador le aconsejó que lo mejor era que se quedara en casa los próximos días. Ellos se desharían rápidamente de los cadáveres que no podían ser asimilados. Luego encontrarían la manera de que Carol se uniera al hogar común, pero en el fondo de su corazón, Carol no quería convertirse en un zombie en absoluto. Nada más colgar el teléfono, apagó inmediatamente la televisión. Después de pasar por el caos inicial, se recompuso mentalmente. Se preparó para enterrar el cuerpo de su asistente en el jardín de su propia casa. Al mediodía, frente a su puerta, apareció de repente una persona infectada. La otra persona no se veía muy diferente de una persona normal, pero las palabras que pronunció revelaron su propia identidad. Carol estaba llena de desconfianza. ¿Cómo iba a aceptar las buenas intenciones de un infectado? Pero Zosia fue muy paciente. Prometió que hasta que encontraran una forma de transformar a las personas inmunes, ellos satisfacerían todas las necesidades de Carol. Al ver que Carol seguía sin estar de acuerdo, Zosia se dio la vuelta para marcharse. A Carol se le ocurrió algo de repente. Corrió apresuradamente tras Zosia para detenerla, luego regresó a la casa para coger su novela. Inesperadamente, Zosia tenía un rostro muy similar al del protagonista masculino de la portada del libro. Resultó que antes de escribir este libro, Carol había querido que el protagonista fuera femenino, pero finalmente lo cambió. Esto solo lo sabía su manager Ellen. Zosia reveló con franqueza que antes de morir, Ellen se había unido a la red de consciencia de los infectados. Todos sus pensamientos y recuerdos, por lo tanto, existían en la consciencia colectiva. Carol sintió que esto era un insulto hacia su amiga. Estalló de ira y pronunció palabras muy duras. El cuerpo de Zosia tembló de repente y cayó al suelo inesperadamente. Carol entró en pánico de inmediato. Condujo la camioneta con la intención de buscar ayuda, pero como las consciencias de todos los infectados estaban conectadas, los demás también comenzaron a tener convulsiones en el lugar. Hubo una persona que incluso quedó suspendida en el aire. Carol manipuló torpemente el equipo para bajar a la víctima. Afortunadamente, poco después los infectados recuperaron la consciencia por sí mismos, pero aún así hubo alguien que murió en el acto. Carol conducía mientras pensaba por qué los infectados habían reaccionado todos a la vez de esa manera. Poco después, Zosia se acercó proactivamente para explicarle que las emociones negativas de Carol podían afectar directamente a los cerebros de los infectados. En este momento, a Carol le preocupó haber causado la muerte de muchas personas. Zosia balbuceó y no respondió, lo que hizo que Carol se sintiera aún más inquieta. Para calmar sus emociones, Zosia se ofreció voluntariamente a ayudar a cavar la fosa, pero no cogió una azada, sino que usó la consciencia colectiva para que otras personas trajeran una excavadora. Después, manejó la excavadora con gran destreza. Después de que terminaron de enterrar a Ellen, la actitud de Carol hacia Zosia se volvió menos dura, recordando la promesa anterior de Zosia. Expuso su petición por primera vez. En el mundo había 11 personas inmunes como Carol. Quería reunir a 5 personas que hablaran inglés para encontrarse al menos una vez. Zosia activó inmediatamente la consciencia colectiva, y recibió la respuesta de que esas 5 personas habían aceptado reunirse. Cuando los infectados tienen una consciencia colectiva, pueden compartir conocimientos y experiencias entre sí. Así que, aunque fuera la primera vez que entraban en la cabina de un avión, cualquiera podía pilotarlo fácilmente. Al mismo tiempo, varios aviones aterrizaron simultáneamente en el aeropuerto de Pimbao en España. 4 personas inmunes de todo el mundo se reunieron. Detrás de ellos también estaban sus familiares que habían sido infectados. Carol realmente no entendía por qué siendo personas normales podían convivir con los infectados. Justo en ese momento, un fuerte sonido resonó en el cielo. El último hombre inmune, Koumba, apareció lentamente en el avión privado del presidente. Luego, todo el grupo subió al avión inmediatamente. Koumba parecía disfrutar inmensamente de los privilegios que le otorgaban los infectados. En este viaje, trajo consigo a nada menos que
que 12 azafatas, al ver el rostro engreído de Koumba, la ira de Carol comenzó a aumentar. Inmediatamente echó a los infectados y también le exigió a Zosia que apagara todos los dispositivos de escucha. En el avión, tan pronto como las otras 5 personas inmunes tomaron asiento, Carol expuso su propósito de inmediato. Hizo un llamado a todos para buscar juntos una forma de devolver el mundo a la normalidad como antes. Los demás la miraron con expresiones de incomprensión. Koumba expresó directamente su punto de vista de que las cosas ya estaban muy bien como estaban actualmente. La chica de pelo largo también mostró claramente su descontento. El día anterior, cuando Carol se enfureció, su abuelo murió en el acto. Carol bajó la cabeza para disculparse de inmediato, luego continuó expresando su punto de vista, es decir, que las personas infectadas ya no eran quienes solían ser, pero todos los presentes o tenían familiares sobrevivientes o disfrutaban de los privilegios de los infectados. Incluso las guerras habían desaparecido, consideraban que todos estos eran beneficios traídos por el virus. Koumba consideró que no tenían necesidad de discutir más, se levantó, salió del avión y les dijo a las azafatas que prepararan el almuerzo. Poco después, todos llegaron a una hermosa granja, gracias al virus unificado. Cualquiera podía cocinar platos al nivel de un chef de 5 estrellas, sin embargo, ahora tenían que esperar a que los animales murieran por causas naturales para poder tomar su carne y procesarla. La razón era que la mayoría de los infectados no querían matar. Carol mostró inmediatamente una expresión sarcástica. Los cuestionó sobre cuántas personas habían muerto desde que el virus comenzó a propagarse. Zosia se apresuró a explicar que en ese entonces solo recibían a las personas infectadas en orden. No fue hasta que el ejército los descubrió que hubo conflictos y víctimas. Luego dio una cifra impactante. Hasta el momento, 880 millones de personas habían muerto directa o indirectamente a causa del virus. Inesperadamente, la chica de pelo largo se burló diciendo que la última vez que Carol se enfadó causó la muerte de 11 millones de personas. El silencio de Zosia demostró que esta cifra era real. Al conocer la verdad, Carol bebió alcohol sin parar para adormecer su sentimiento de culpa. Luego los regañó a todos. Inmediatamente después se desplomó en el suelo. En ese momento, el alcohol comenzó a hacer efecto, por lo que volvió a olvidar que sus emociones afectarían a todo el mundo. No fue hasta que la azafata a su lado cayó al suelo que Carol se dio cuenta de que había vuelto a causar un desastre. Al día siguiente, al despertar en la cama, se enteró de que los otros inmunes se habían marchado. Solo Koumba se quedó porque quería hablar con ella. Carol pensó que él había cambiado de opinión, pero inesperadamente, Koumba había planeado su próxima diversión en Las Vegas. Esta vez también quería llevarse a alguien consigo, y esa era Zosia. Sin embargo, Zosia mostró la intención de pedirle su opinión a Carol. Al escuchar esto, Carol se sorprendió bastante, ya que consideraba que Zosia tenía el derecho de decidir a quién seguir. Pero Zosia les sugirió a Carol y a Koumba que resolvieran este asunto entre ellos. Él no quería lastimar a nadie por su elección. Después de escuchar eso, Carol ya no supo qué más decir. Pensó que, efectivamente, los infectados habían perdido su personalidad independiente. Después, subió al avión preparándose para ir a casa, pero en ese momento, una idea pasó repentinamente por su mente. Carol dudó varias veces y, finalmente, detuvo a Zosia, aunque la otra persona era una infectada. Carol pensó que tener a alguien así a su lado también era muy conveniente. Anteriormente, Zosia le había dicho que aún quedaban 11 personas inmunes en este mundo. Aparte de las 5 que ya había conocido, Carol quería obtener información sobre las 6 restantes. Quién sabe si entre ellos habría algún médico o científico, y quién sabe si podrían encontrar la forma de combatir el virus. Pero la respuesta de Zosia decepcionó por completo a Carol. Las 6 personas inmunes restantes eran niños o ancianos. La única persona con potencial era un hombre de Paraguay, pero esta persona se negaba a comunicarse con cualquiera. Incluso los propios infectados no tenían mucha información sobre él. Carol no dejó pasar ninguna oportunidad. Rápidamente encontró el número de teléfono del paraguayo. La realidad demostró que Zosia no estaba mintiendo. Llamó 6 veces seguidas, pero la otra persona le colgó inmediatamente. Carol intentó entrar al baño para controlar su ira y esperar a calmarse. Cuando el avión aterrizó, Zosia condujo para llevar a Carol hasta la puerta de su casa. Antes de irse, también abrió el maletero del coche y sacó unas cartas escritas a mano y un paquete que pertenecían a Carol. Pero Carol no agradeció en absoluto servicios tan atentos. Incluso ni siquiera consideraba a Zosia como un ser humano. Tiró casualmente el montón de cartas enviadas por sus fans a la papelera. En ese momento, vio por casualidad el paquete que Ellen le había enviado antes de morir. Abrió la caja para mirar y vio que dentro había una moderna máquina de masajes. El rostro de Carol se ensombreció por un instante. Llamó a Zosia de inmediato. La otra persona le dijo con orgullo que este era el último deseo de Ellen antes de morir. Anteriormente, cuando Carol iba de viaje de negocios, había probado a usar este tipo de máquina de masajes, pero pensó que era demasiado cara, así que no la compró. Ellen recordó esto en silencio y entró en internet para comprarle una. En este momento, Carol simplemente le recordó fríamente a Zosia que no olvidara los recuerdos que conocía sobre Ellen. Precisamente por eso, Carol odiaba profundamente a los infectados que compartían recuerdos. Tras dormir hasta el mediodía del día siguiente, fue despertada por el timbre de la puerta. Mirando por la ventana, vio el coche rojo de Zosia aparcado frente a la casa. En la entrada había una bandeja de comida caliente.
inmediatamente. Carol volvió a llamar a Zosia y le dijo que no necesitaba que nadie cuidara de ella. Zosia se rió y bromeó diciendo que el año pasado, cuando viajaron a Provincetown, Carol no había dejado de alabar ese plato, y la manager Ellen siempre lo recordaba claramente. Carol advirtió una vez más que Ellen era un tema tabú para ella. Después de colgar, tiró toda la comida a la basura y se preparó para cocinar el almuerzo, pero al abrir la nevera vio que no quedaban muchos ingredientes, así que condujo inmediatamente hasta el supermercado más grande del pueblo. ¿Quién iba a pensar que al entrar, descubriría que las mercancías habían sido vaciadas hace mucho tiempo? Carol se quedó parada, sorprendida. Durante unos segundos, supuso de inmediato que esto definitivamente era obra de los infectados. Llamó a Zosia inmediatamente para cuestionarla. Zosia le explicó que estaban reuniendo todos los suministros en un solo lugar para distribuirlos de forma unificada. Carol casi quería volverse loca. Le preguntó si acaso cada vez que quisiera algo tendría que llamarlos para pedírselo. Hizo hincapié en que ella era una persona extremadamente independiente. Ahora solo quería que este supermercado volviera a estar como antes. Zosia accedió de inmediato. Después, Carol escuchó un ruido afuera, salió del supermercado y vio acercarse un convoy de transporte. Cuando todos los camiones se detuvieron, innumerables personas se dirigieron hacia allí desde todas las direcciones. Operaban como robots avanzados, comenzaron a descargar la mercancía y llenaron los estantes con suministros. Carol, de pie a un lado, abrió los ojos con asombro. El supermercado, que originalmente estaba desierto y frío, se volvió animado gradualmente. Los estantes vacíos ahora estaban completamente llenos con todo tipo de productos. Carol se dio cuenta de que cuando el pensamiento está unificado, la eficiencia del trabajo efectivamente aumenta muchísimo. Después de esperar a que el supermercado volviera a su estado original, Carol comenzó a ir de compras por sí misma. Al regresar a casa, preparó una cena sencilla y se tumbó en el sofá a ver la televisión. De repente, todas las luces se apagaron. Inesperadamente, se cortó la electricidad en su casa. Al mirar por la ventana, notó que el centro de la ciudad también se había quedado sin luz. De repente se dio cuenta de algo. Apenas había empezado a quejarse en silencio, la electricidad en el barrio donde vivía se restableció. Inmediatamente después, poco después llegó una llamada telefónica de Zosia. Carol supuso de inmediato que esto era obra de los infectados. Solo escuchó a Zosia disculpándose sin parar y explicando que accidentalmente habían olvidado la zona donde vivía Carol. Carol tenía mucha curiosidad por saber por qué tenían que cortar la electricidad. Zosia inmediatamente dio la razón de que era para ahorrar energía eléctrica. De todos modos, por la noche no necesitaban ir a trabajar y tampoco necesitaban prevenir delitos. Aparte de las plantas de tratamiento de agua y los centros de emergencia, el resto de la ciudad básicamente no usaba electricidad por la noche. Carol realmente no podía entender este tipo de forma de pensar tan extraña, pero este asunto no tenía nada que ver con ella. Tampoco quería intervenir demasiado. Zosia notó el descontento de Carol. Le preguntó qué tenía que hacer para que Carol estuviera contenta. Carol, enfadada, soltó sin pensar que le trajera una granada. Al colgar, volvió a encender la televisión. En su mente pensaba cómo pasar una larga y desagradable noche. En el patio sonó el ruido de un motor de coche. Estaba claro que era Zosia visitándola de nuevo. Solo que Carol no esperaba que en las manos de Zosia hubiera una granada. Zosia se había tomado realmente en serio sus palabras de enfado. En el corazón de Carol no pudo evitar surgir un sentimiento de culpa. Por eso, invitó proactivamente a Zosia a entrar en la casa para beber alcohol con ella. La granada se colocó justo sobre la mesa. Carol realmente tenía un poco de curiosidad. Si Zosia se emborrachaba, ¿acaso todos los infectados del mundo se emborracharían con ella? Zosia negó con la cabeza de inmediato. Dijo que ellos solo compartían la consciencia, pero que los cuerpos eran completamente independientes. Luego aprovechó la oportunidad para presumir de sus amplios conocimientos. A Carol le molestaba muchísimo este tipo de actitud presuntuosa. Le dijo a Zosia que simplemente iba robando los recuerdos de otras personas. Después, también le hizo a Zosia la pregunta que más le preocupaba. Esa era, ¿cuánto tiempo faltaba para que ella se convirtiera en una infectada? Zosia negó con la cabeza y dijo que, aunque estaban investigando continuamente, actualmente todavía no podían dar una respuesta. Podían ser semanas o meses. Pero había una cosa que Zosia podía afirmar con certeza. El hecho de que Carol se uniera a ellos era solo cuestión de tiempo. Las emociones de Carol comenzaron a derrumbarse. Realmente no podía imaginar una vida en la que perdiera su identidad personal. Pero Zosia creía que mientras todos operaran de manera unificada, este mundo se desarrollaría mejor. Carol se negó rotundamente a estar de acuerdo con eso. Dijo que los seres humanos no solo viven para construir el mundo, sino que también deben perseguir sus propios y hermosos sueños. Las experiencias diversas y las diferencias entre las personas crearían un mundo rico. Había personas a las que les gustaba tomar café a la orilla del río, y también personas a las que les gustaba vivir en las tierras heladas de Noruega. En ese momento, Zosia levantó su taza de té. Su mente volvió inconscientemente a un año atrás. En ese entonces, Carol fue a Noruega para promocionar su nuevo libro. Ellen le había reservado un hotel muy especial. Todas las paredes estaban hechas de hielo. Al llegar el verano, todo el hotel se derretiría. Cada año invitaban a artistas y artesanos a reconstruirlo, así que cada huésped que venía aquí tenía una experiencia única. Carol miró las finas estatuas de hielo en la habitación y luego la cama de hielo.
hielo. Se quejó de que esa noche seguramente las dos acabarían congeladas allí. Ellen se echó a reír y le dijo que había tenido que reservar esa habitación con medio año de antelación. Aunque las condiciones eran un poco malas, esta experiencia realmente no tenía precio. Carol miró las auroras boreales por la ventana, sabía con certeza que nunca olvidaría aquella noche, la gratitud que sentía hacia Ellen siempre seguiría ahí, pero la infectada que tenía delante robaba los recuerdos de Ellen una y otra vez. Carol realmente quería lanzar la granada y matarla para poner fin a esa incomodidad. Al ver que la granada parecía falsa, quitó el seguro sin previo aviso. Zosia se levantó aterrorizada, le arrebató la granada y la tiró por la ventana. Para cuando el sonido de la explosión se disipó, Carol salió atónita de la casa. Todo el patio estaba inmerso en un mar de fuego. Zosia, por protegerla, había sido atravesada por trozos de cristal. Carol se quitó apresuradamente la ropa y la ayudó a tapar la herida. Zosia usó la consciencia colectiva para contactar con sus compañeros para que acudieran al rescate. Fue trasladada rápidamente a emergencias en el hospital. Carol se sentó en el vestíbulo esperando los resultados. Poco después, un infectado se acercó para decirle que Zosia había pasado el estado crítico. Ella solo necesitaba descansar más y se recuperaría, pero Carol, hasta el momento, todavía no podía creer que Zosia le hubiera traído una granada real. El infectado enfatizó que ellos satisfarían todas las peticiones de los inmunes. Carol probó a preguntarle si, después de lo de anoche, todavía le darían una granada real. Al ver que la otra persona asentía sin dudarlo, Carol sintió que era increíble. Preguntó qué pasaría si ella quisiera un misil o incluso armas nucleares. El infectado lo pensó unos segundos y dijo que ellos le explicarían claramente el peligro de las armas nucleares. Si Carol todavía insistía en quererlas, se las proporcionarían. Carol apenas podía creer lo que oían sus oídos. Desde la explosión, Carol comprendía aún mejor a ese grupo de infectados, es decir, que ellos estaban dispuestos a cumplir cualquier petición que ella hiciera, incluso si eso podía amenazar su propia seguridad. Tras confirmar que Zosia estaba mejor, Carol salió silenciosamente del hospital. Su pequeño coche había sufrido muchos daños últimamente. Esta vez se había detenido por completo en medio de la carretera. Carol maldijo un rato y luego miró a su alrededor buscando ayuda. Finalmente vio un coche de policía aparcado a un lado de la calle. Al segundo siguiente, se había marchado del hospital conduciendo ese mismo coche. Carol sabía que no tendría que enfrentarse a ninguna asunción de responsabilidad. Este era exactamente el privilegio que tenía una persona inmune en este mundo. Efectivamente, poco después, en la radio resonó el cordial saludo del operador. La otra persona también le recordó a Carol que podía hacer cualquier petición en cualquier momento. Carol se había acostumbrado gradualmente a este trato de favor especial. Al llegar a casa, vio en el patio a mucha gente ocupada haciendo algo. Un hombre explicó que la estaban ayudando a limpiar la escena de la explosión. A Carol le molestaba muchísimo esa forma de irrumpir sin permiso en la casa de otra persona. De repente, en ese momento vio una figura familiar entre la multitud. Él era el alcalde y también había venido a ayudarla a barrer su patio. Carol se quedó atónita en el lugar durante un buen rato. Se preguntó si acaso las palabras de Zosia no estarían equivocadas. Cuando todos puedan compartir pensamientos y conciencias, todas las desigualdades del pasado terminarán desapareciendo por completo. Pero, Carol recuperó rápidamente su propio criterio. Seguía valorando más el individualismo. Solo el intercambio y el choque entre diferentes ideas son la fuerza motriz que impulsa el progreso de la sociedad. Carol empezó a pensar en qué debía hacer para salvar el mundo. Escribió en una pizarra cada una de las características de los infectados. Por ejemplo, estaban ansiosos por complacerla, hasta el punto de atreverse a llevarle una bomba. No mataban seres vivos. Si querían comer carne, tenían que esperar a que los animales murieran de forma natural. Todos los infectados eran iguales y nadie tenía privilegios. Además, deseaban asimilar a Carol rápidamente, pero al escribir sobre el nivel de honestidad de un infectado, Carol no tenía una respuesta segura. Por lo tanto, fue a buscar a la persona adecuada para comprobarlo. El alcalde fue el primero al que descartó de la lista. Al final, eligió a este hombre que parecía un poco tonto. Los dos se sentaron frente a frente en la mesa. Carol le preguntó directamente si le gustaban las novelas que escribía. Ley afirmó de inmediato que a todos les gustaban sus novelas. Claramente, la característica aduladora de los infectados estaba haciendo efecto. Carol siguió preguntando qué partes en específico le gustaban. Los recuerdos de esta multitud de infectados se compartían por completo entre sí, así que el hombre comenzó a recitar textualmente la respuesta de un fan de Carol. Esto realmente le dio dolor de cabeza. Comentarios con un matiz subjetivo tan fuerte como este, básicamente, no podían usarse para evaluar si la otra persona estaba mintiendo o no. A Carol no le quedó más remedio que mencionar a la persona que mejor conocía, que era su difunta manager, Ellen. Le preguntó a la otra persona cómo había evaluado Ellen su novela inédita. El hombre contuvo la respiración durante mucho tiempo antes de dar una respuesta vaga. Carol no quedó satisfecha con esta respuesta. Bajo su incesante interrogatorio, el hombre finalmente accedió a decir la verdad. Resultó que, desde el principio, a Ellen no le gustaba esta novela, e incluso ella misma no había terminado de leerla. Pero cuando estaba viva, Ellen le había dicho en su momento que esta novela era muy buena. Aunque esta información le rompió el corazón, Carol sabía que todo era verdad. Después de despedir al hombre, por fin pudo completar el último fragmento de información.
que los infectados no podían mentir. Lo siguiente que hizo fue ir al hospital a buscar a Zosia. Después de unas sencillas formalidades, Carol aclaró de inmediato que el propósito de su visita era hacerle algunas preguntas a Zosia. Zosia se sentó derecha y mostró su disposición a ayudar. Carol elogió primero la capacidad de compartir consciencia de los infectados, luego indagó si entendían el principio por el cual lograban hacer eso. Zosia asintió con confianza. Entendían ese principio a la perfección. Carol preguntó inmediatamente si había alguna forma de revertirlo. La sonrisa en el rostro de Zosia desapareció de repente. Tras dudar un momento, dijo que no podía responder a esta pregunta. Carol suspiró aliviada y sonrió levemente. Sabía con certeza que los infectados no podían mentir. El hecho de que Zosia no respondiera no era diferente a dar una respuesta afirmativa. Zosia tampoco entró en pánico ni se enfadó por eso, porque una nueva especie como ellos solo tenía amor y tolerancia. Carol cuestionó de inmediato por qué entonces querían asimilarla. Zosia sonrió y respondió que ella misma también quería cambiarlos a ellos. Sin embargo, existía una diferencia fundamental entre ellos. Ellos alguna vez fueron como ella, pero ella nunca había sido como ellos. A primera vista, esta frase sonaba muy razonable, pero el interior de Carol no se inmutó en lo más mínimo. Con solo descubrir el proceso de transformación de los infectados, podría revertir los efectos del virus. Lo siguiente era simplemente encontrar el método específico, aprovechando que no había nadie alrededor. Carol se coló sigilosamente en la farmacia del hospital. En un cajón encontró un fármaco de inducción hipnótica. Justo cuando se metía eso en el bolsillo, salió un empleado. Carol intentó mantener un rostro tranquilo y dijo que quería buscar algunos medicamentos estimulantes. El empleado lo entendió de inmediato. Dijo con pesar que no tenían ese tipo de medicina allí. Si Carol realmente lo necesitaba, podía contactar a la farmacia más cercana. Carol asintió al instante. Después de llegar a casa, tiró inmediatamente la bolsa de medicamentos estimulantes por el inodoro, porque lo que realmente necesitaba era el frasco de la medicina de inducción hipnótica. Quería ver si este medicamento podía hacer que la gente dijera la verdad. Ajustó la cámara apuntando al sofá y luego, siguiendo la dosis indicada en las instrucciones, se inyectó a sí misma. Sin embargo, pasaron más de 10 minutos y Carol no sintió ninguna manifestación inusual. Al principio, incluso pensó que este medicamento no tenía ningún efecto. Hasta que cayó la noche, Carol se despertó aturdida en el sofá. No recordaba en absoluto cuánto tiempo había dormido, y mucho menos sabía qué cosas habían pasado durante ese tiempo. Carol se apresuró a reproducir el vídeo que la cámara había grabado, y lo que vio la dejó asombrada. En el vídeo, se sentó apoyada en el sofá durante más de 10 minutos. Después, leyó su propia obra con una emoción sumamente rica. Finalmente, cuando ya no supo qué más hacer, empezó a decir tonterías, pero tras escuchar con atención, confirmó que todos eran sus verdaderos pensamientos. La mayor parte del contenido eran quejas sobre Zosia. Esto también demostraba la profunda insatisfacción de Carol hacia los infectados. Confirmado el efecto de la droga, Carol decidió proceder al siguiente paso de su plan. Condujo de nuevo al hospital. Esta vez, a diferencia de su habitual frialdad, se mostró amable y amigable con Zosia. Dijo que quería sacar a Zosia a dar un paseo, porque si Zosia se quedaba en la habitación todo el tiempo, no sería bueno para su recuperación. Una infectada inocente como Zosia creyó inmediatamente en las palabras de Carol. Cuando las dos entraron al ascensor, Carol sacó a escondidas el fármaco inductor por detrás. Muy rápidamente, lo inyectó en la bolsa de suero de Zosia. Después de terminar todo esto, soltó un suspiro de alivio en silencio. Ahora solo tenía que esperar a que el medicamento hiciera efecto. Sintiendo que ya había pasado suficiente tiempo, Carol empezó a tantear a Zosia para comprobar los efectos de la droga, y descubrió que Zosia, sin poder controlarse, respondía con la verdad. Inmediatamente fue directa al grano. Como podía revertir los efectos del virus, Zosia se dio cuenta de que algo andaba mal. Intentó contenerse para no soltar la respuesta. A Carol no le quedó más remedio que presionar repitiendo incesantemente la misma pregunta. Zosia, en un estado de semiconsciencia, experimentó una intensa lucha interna. Los infectados de los alrededores no tardaron en notar la anomalía. Se acercaron en masa. Carol entró en pánico, sacó rápidamente unas esposas y se ató a Zosia. Así la multitud no podría separarlas. Carol sabía que los infectados no usarían la fuerza con ella. Por lo tanto, aprovechó el tiempo para seguir interrogando a Zosia. Cuando Zosia estaba a punto de hablar, los infectados que las rodeaban de repente rogaron al unísono a Carol que se detuviera. Hubo incluso quienes se echaron a llorar en el acto. Carol, sin importar nada, continuó interrogando. El resultado fue que, justo después, Zosia perdió el control y se desplomó en el suelo. El médico acudió de inmediato, la examinó y comprobó que su corazón se había detenido. Zosia recibió reanimación rápidamente, después de que le cortaran las esposas. Carol miró a las personas que estaban allí. Aunque estaba en medio de la multitud, se sentía inmensamente sola. Lo que ella no sabía era que, en realidad, no luchaba sola. Anteriormente, Zosia le había dicho que aún quedaban otras 11 personas inmunes como ella en el mundo. Aunque ninguna de las 5 personas que había conocido estaba dispuesta a restaurar el antiguo orden mundial. Junto a ella, más tarde Zosia le presentó a otro hombre inmune, bastante excéntrico. Él era un empleado de almacén ordinario, y siempre se negaba a tener contacto con los infectados. Incluso a la propia Carol le colgó cuando ésta intentó llamarle por
por teléfono. Desde que estalló el virus, este encargado del almacén se había encerrado todo el día en el dormitorio de su lugar de trabajo. Intentaba recopilar noticias de la radio, pero por alguna razón todas las frecuencias habían caído en el silencio absoluto. Llevaba semanas sin salir por la puerta, así que los suministros también se fueron agotando poco a poco. Estaba tan hambriento que llegó a lamer las latas de conserva hasta dejarlas limpias. Justo en este momento, afuera sonó el motor de un coche. Los infectados le traían todos los días comida deliciosa en un horario fijo. El encargado de almacén tragaba saliva continuamente. Esperó a que el infectado se marchara para correr rápidamente hacia la puerta cerrada. Al ver la bandeja de comida colorida, intentó reprimir su apetito. Luego, volvió a patear la bandeja de comida. Al pasar junto al almacén de los clientes, de repente se le ocurrió una idea. Según el reglamento de la empresa, si un cliente no pagaba la tarifa de mantenimiento durante un largo periodo de tiempo, el encargado del almacén tenía derecho a abrir su trastero. Después de escribir el aviso, se apresuró a forzar la puerta del almacén del cliente. Sin embargo, dentro solo había trastos viejos y ninguna comida para él. Lo único que podía meterse en el estómago eran unas latas de comida para perros caducadas. Estaba dudando si comerlas o no cuando el teléfono de la mesa empezó a sonar de repente. Pensó que sería de nuevo algún infectado llamando, así que colgó de inmediato. Pero el teléfono seguía sonando incesantemente, así que se vio obligado a contestar. Resultó que al otro lado de la línea había una chica que hablaba inglés. El encargado del almacén la regañó furioso, pero aún así, recordó el nombre de Carol que ella le había dicho. Al parecer, este hombre era incluso más testarudo que Carol. Prefería comer comida para perros antes que aceptar cualquier tipo de ayuda de los infectados. Por su parte, Carol descubrió horrorizada que los trozos de carne exhibidos en los estantes provenían de cuerpos humanos. No esperaba que detrás de la sonrisa fingida de esa multitud de infectados se escondiera un crimen tan atroz. Un día antes de esto, Carol aún estaba intentando interrogar a Zosia. El resultado fue que no solo no obtuvo respuestas, sino que incluso los propios infectados resultaron gravemente dañados. Zosia yacía inconsciente en la cama del hospital. Debido a que sus emociones y consciencias estaban interconectadas, muchas personas llamaron por teléfono para insultar y maldecir a Carol. La acusaban de haberles causado dolor a todos y de provocarle un ataque al corazón a su guía. La actitud inquisitiva de Carol había ofendido por completo a la comunidad de infectados. Sin embargo, ella no sentía ni la más mínima culpa, ocupada en el hospital toda la mañana. Carol planeaba tumbarse en una silla para dormir un poco. En ese momento, las personas dentro del hospital y los residentes de los alrededores se pusieron en fila ordenadamente. Fueron subiendo por turnos a los autobuses que acababan de llegar. Para cuando Carol se despertó de su siesta, se dio cuenta de que no había ni un solo ruido en el hospital, no había ni un alma alrededor. Incluso Zosia, que estaba en coma, había desaparecido sin que se diera cuenta. Era inevitable que Carol sintiera un poco de pánico en su interior. Se apresuró a ir a recepción para hacer una llamada. Como resultado, al otro lado de la línea solo sonó una grabación pregrabada diciendo que, si Carol tenía alguna petición, dejara un mensaje. Ellos seguirían esforzándose al máximo por satisfacerla, pero debido a lo sucedido ayer, necesitaban ir a curarse. Carol no pudo evitar soltar una maldición en voz baja. Quería saber a dónde había ido la multitud de infectados, así que subió las escaleras hasta la azotea del hospital. A lo lejos vio coches que estaban saliendo de la ciudad. Carol se quedó clavada en el sitio, completamente estupefacta. Aquellos infectados, simplemente por querer evitarla, habían abandonado la ciudad sin miramientos. Ahora se había convertido en una verdadera solitaria. Sin embargo, Carol no se desanimó en absoluto. Al contrario, se volvió aún más firme en su determinación de vencer al virus. Siguió intentando atraer más aliados a su bando. El objetivo, por supuesto, eran las otras 12 personas inmunes al virus. Al no contar con el apoyo de los infectados, Carol tampoco tenía forma de contactar directamente con ellos. Solo podía grabar las cosas que quería decir en vídeo. El contenido principal trataba sobre las características de los infectados que ella había descubierto previamente. Por ejemplo, el no poder mentir o el hecho de compartir sus emociones, y el hecho de que abandonaran la ciudad de forma unánime también demostraba que su prueba había sido efectiva. Carol tenía la esperanza de que todos pudieran unirse para restaurar este mundo a su estado original. Una vez terminado de grabar el vídeo, metió la tarjeta de memoria en un sobre de documentos. Luego levantó el teléfono e hizo su petición. Consistía en hacer 12 copias del vídeo y enviarlas a los 12 individuos inmunes. Al otro lado de la línea seguía estando la misma fría voz pregrabada. Carol sabía con certeza que los infectados la escucharían y cumplirían con lo pedido. Efectivamente, poco después, un dron llegó volando, recogió el sobre del arcén y luego se alejó mientras Carol lo seguía con la mirada. Desde que estalló el brote del virus, Carol se acostaba muy temprano todos los días. Aquella noche se despertó por un ruido que venía de fuera de la ventana. Se acercó a la ventana y vio a varios lobos salvajes entrando en su patio. Hizo ruido intencionadamente para ahuyentarlos. Después, Carol también se dio cuenta de un problema grave. Toda la ciudad estaba deshabitada y nadie se encargaba de su cuidado y gestión. Temía que muy pronto este lugar se convirtiera en el hábitat de animales salvajes e insectos. Levantó inmediatamente el teléfono y exigió a los infectados que volvieran a encender las luces nocturnas de la ciudad. Para cuando Carol se tumbó en la cama,
La ciudad en la distancia volvió a brillar intensamente con sus luces una vez más. Poco tiempo después, Carol volvió a experimentar los inconvenientes de haber ofendido a los infectados, incluso para el simple acto de tirar la basura, tenía que llamar por teléfono para pedírselo. La otra parte respondió rápidamente y le enseñó cómo clasificar la basura. Al mismo tiempo, el peso de la bolsa de basura no debía superar los 7,7 kilogramos. Carol cumplió la petición al pie de la letra. Aquel dron volvió a volar hasta allí. Dado que la bolsa de basura era bastante pesada, el dron tuvo dificultades para tirar de ella hacia arriba. Poco después de haber sido levantada del suelo, la bolsa chocó contra una farola de la calle, así que la bolsa se rasgó y la basura se esparció por todas partes, por lo que Carol no tuvo más remedio que conducir ella misma hasta el centro de la ciudad. Después de buscar con esfuerzo durante un buen rato, por fin vio un contenedor de basura público, metió dentro toda la basura de su casa. En este instante, Carol notó que el contenedor estaba lleno de envases de leche, mientras que apenas se veían envoltorios de otras bebidas o snacks. En su interior no pudo evitar sentir curiosidad. Se preguntó si acaso los infectados tenían una predilección especial por la leche, así que Carol condujo hasta la planta lechera en la parte norte de la ciudad para investigar un poco más. Debido a la migración a gran escala de los infectados, la enorme fábrica también había quedado desierta. Había una cantidad considerable de leche todavía en las cintas transportadoras. Era evidente que se habían marchado de forma muy repentina. Sin embargo, Carol descubrió un fenómeno extraño. En las boquillas de la línea de producción no había leche, sino una especie de líquido diferente. Esto aumentó aún más sus sospechas. Se dirigió de inmediato al almacén de materias primas. Allí descubrió que dentro de los sacos había unos gránulos blancos de origen desconocido. Estaba segura de que eso no era materia prima para producir leche, por lo tanto, cargó inmediatamente un saco y se lo llevó a casa. Carol creía haber descubierto un gran secreto de los infectados. Usaban un tipo de grano de origen desconocido como sustituto de la leche para su consumo diario. Pensó que definitivamente debía haber una razón para ello, y existía la posibilidad de que fuera precisamente por beber eso que había surgido la conexión entre ellos. Por supuesto, Carol no se atrevió a probarlo, sino que solo se lo acercó a la nariz para olerlo. El olor que emanaba era extremadamente extraño. Al tocarlo, se sentía un poco resbaladizo. Aseguró que esto en absoluto era una bebida normal de la Tierra, porque su nivel de acidez era de 7,1. Los únicos líquidos neutros que ella conocía eran el agua y el zumo de apio. Pero Carol volvió a la realidad muy pronto. Aunque hubiera descubierto este secreto, no ayudaría en nada a cambiar la situación actual. Por lo tanto, borró el vídeo que había grabado, y luego simplemente dijo un par de frases por encima ante la cámara para terminar apresuradamente. Antes de esclarecer la verdadera causa, le estaba terminantemente prohibido actuar con precipitación. Como los infectados eran los encargados de copiar y transportar la tarjeta de memoria, seguro que conocerían el contenido de su interior. En plena noche, la manada de lobos salvajes volvió a aparecer. Esta vez, Carol volvió a hacer ruido, pero la eficacia, evidentemente, ya no era la misma. Se precipitó fuera de la habitación sin dudarlo, pero rápidamente sintió la intención de ataque por parte de la manada. Solo le quedó retroceder hacia el interior de la casa, atravesar el salón y salir corriendo por la puerta trasera. Tenía la intención de usar las armas del coche de policía, pero no tenía la llave para desbloquearlas. Finalmente, se armó de valor y condujo el coche, embistiendo directamente hacia el patio de la casa. Al ver que los lobos por fin salían huyendo, Carol pudo soltar un suspiro de alivio. Lo hizo porque, justo debajo de la capa de tierra removida por los lobos, se encontraba el cadáver de Ellen. Posteriormente, Carol condujo hasta una fábrica de ladrillos. Eligió unos cuantos adoquines muy gruesos para pavimentar por completo toda el área de entierro de Ellen. Así, ya no tendría que preocuparse de que los lobos salvajes vinieran a excavar la tierra. A continuación, incluso usó pintura para dibujarle a Ellen una lápida muy hermosa. Tras terminar todo, Carol regresó al salón. Allí, por casualidad, vio un código QR en el envase de la materia prima. De repente se le ocurrió una idea. Si encontraba el origen de esta materia prima, era muy probable que lograra descubrir su verdadera función. Inmediatamente después, Carol condujo hasta el mercado agrícola, pero, aunque intentó escanearlo varias veces, no pudo reconocer dicho código QR. Dio una gran vuelta por los estantes de mercancías. Por fin, descubrió un saco que se usaba para contener comida para perros. En él estaba claramente impreso el fabricante y la ubicación de la fábrica, y dio la casualidad de que esta empresa tenía un almacén operativo justo en esa zona. Carol condujo de inmediato hacia allí. La puerta del almacén no estaba bien cerrada con llave, así que logró deslizarse con facilidad por la rendija. Encendió la linterna y se dirigió directamente al almacén frigorífico. Debido al corte de electricidad, la temperatura dentro del almacén había vuelto a la normalidad. Carol pasó junto a varios estantes de frutas y verduras. Su mirada se llenó repentinamente de terror y se tapó la boca con las manos. Tras tranquilizarse, salió corriendo inmediatamente del almacén frigorífico. Contuvo las náuseas y sacó la cámara de vídeo del coche. Decidió grabar los atroces crímenes de la multitud de infectados. Resultó que en el estante más profundo del almacén frigorífico se apilaban trozos de carne congelada, y se dio cuenta de que dentro de esas bolsas de plástico selladas al vacío había fragmentos de cadáveres humanos. En un rincón no muy lejos también había una
gigantesca máquina de picar carne. Obviamente, esta era precisamente la materia prima utilizada para fabricar aquel líquido especial. Tras llegar a casa, Carol planeaba enviar el vídeo de prueba a los demás individuos inmunes, pero al pensar en que debía pasar por las manos de los infectados, Carol decidió hacerlo ella misma por motivos de seguridad, cambiando de escena a Las Vegas. Allí el hombre inmune Koumba vivía a todo lujo como un emperador. Todos los infectados de los alrededores servían exclusivamente para él. Sin embargo, cuando Carol llegó a Las Vegas, Koumba se convirtió de inmediato en un ser solitario como ella. Estaba claro que el grupo de infectados seguía esquivando a Carol, pero a ella no le importaba en lo absoluto. Lo primero que hizo fue sacar la tarjeta de memoria. Se preparó para mostrarle a Koumba las pruebas de los crímenes cometidos por los infectados, pero Koumba le preguntó con calma que si iba a hablar de que ellos comían carne, ¿verdad? Carol se quedó atónita en el acto, sintió curiosidad, incapaz de entender de dónde había sacado él esa información. Koumba no respondió directamente, simplemente reprodujo un vídeo que ya estaba preparado. Resultó que los infectados sabían de antemano que Carol iría allí para denunciarlos, por lo tanto, habían grabado previamente un vídeo para explicarse. Específicamente, los infectados nunca mataban a ningún ser vivo de forma proactiva, lo que incluía tanto a animales como a plantas. No podían recolectar frutas, verduras ni productos agrícolas. Esto provocó una grave escasez de alimentos. Para alimentar a toda la humanidad, habían creado esa botella de solución especial que parecía leche. Solo necesitaban beber una botella al día para obtener la energía y los nutrientes necesarios, y sus materias primas eran precisamente animales y plantas a punto de echarse a perder, incluyendo, por supuesto, cadáveres humanos. Cada día, casi 100,000 personas morían en el mundo por causas naturales y accidentes. Creían que dejar que esos cadáveres se descompusieran era un gran desperdicio. Tras escuchar eso, a Carol no le quedó más remedio que sacudir la cabeza sin cesar. La explicación podía sonar razonable a primera vista, pero violaba por completo la moral fundamental de la humanidad. Algo así, verdaderamente solo se le podía ocurrir a esa multitud de extraños infectados. Koumba subrayó que, en realidad, tanto él como el resto de las personas inmunes también se oponían a este método. Carol prestó atención de inmediato al escuchar esto. Resultó que, a excepción de Carol y el encargado del almacén, los otros 10 inmunes se reunían una vez a la semana. Tras escuchar eso, Carol sintió una inmensa molestia en su interior. Anteriormente, ella enviaba vídeos todos los días a cada persona inmune con la esperanza de que todos se unieran para encontrar una solución. Sin embargo, esas personas habían formado un grupo por su cuenta en secreto. Dejándola de lado, Koumba suspiró y dijo que a todos les preocupaba que ella hiciera alguna locura. Antes de que Carol pudiera replicar, Koumba cambió de tema rápidamente. Resultó que los infectados aún le ocultaban algo importante a Carol. Incluso si bebían la solución especial, el ritmo de recolección de materias primas seguía sin ser suficiente. Se estimaba que, en los próximos 10 años, los infectados de todo el mundo se enfrentarían a una muerte masiva. Carol dijo que, en su lugar, deberían haberle pedido ayuda a ella para pensar en una solución. Después de todo, ella era escritora, y había descrito este tipo de situaciones innumerables veces. Koumba asintió en señal de acuerdo. A partir de ahí, las limitaciones de los infectados también quedaron expuestas con mayor claridad, debido a la consciencia unificada. La creatividad de la humanidad había sido aniquilada. Si no contaban con la ayuda de los inmunes, aunque se murieran de hambre, no serían capaces de idear ninguna solución para resolverlo. En ese momento, el interior de Carol estaba sumido en un gran caos. No sabía si alegrarse o entristecerse. De esa manera, pasó la noche durmiendo en el sofá. Al día siguiente, los infectados seguían sin aparecer, porque la estaban evitando. A Koumba no le quedó más remedio que ir a la cocina y preparar el desayuno por sí mismo. Después de comer, Carol recogió sus cosas y se dispuso a marcharse. Después de meditarlo durante toda la noche, Carol por fin lo vio todo claro. No iba a ayudar a los infectados en lo más mínimo. Creía que dejar que murieran de hambre así también estaba bien. Antes de irse, no se olvidó de aconsejarle a Koumba que ambos deberían cooperar para buscar una forma de que los infectados volvieran a ser personas normales. Koumba se negó en redondo de inmediato, lo cual dejó a Carol casi impotente. Ella le preguntó si acaso planeaba esperar a que ambos fueran asimilados para luego morir de hambre juntos. Inesperadamente, Koumba dijo una frase que dejó a Carol estupefacta. Los infectados no pueden transformar a los inmunes. Resultó que, recientemente, los infectados habían encontrado la manera de transmitir el virus a los individuos inmunes, pero para lograrlo, debían extraer células madre de cada individuo para crear un virus específico para ellos, y dicho proceso quirúrgico causaría graves daños. Koumba se había negado rotundamente anteayer. Además, dado que los infectados no podían obligar a los inmunes por la fuerza, todo el asunto se había estancado. Carol apenas podía creer esto. Llamó de inmediato a los infectados para confirmarlo. Esta vez también respondió la voz pregrabada, pero la diferencia fue que, acto seguido, en la pantalla gigante de afuera, se mostró el mensaje de que todo lo que Koumba había dicho era cierto. Carol expuso su postura de inmediato. No consentía ningún tipo de cirugía, y al mismo tiempo exigió que los infectados lo confirmaran. La pantalla escribió que respetaban su voluntad. Fue entonces cuando Carol por fin pudo soltar un suspiro de alivio, porque
porque esto significaba que ya no tendría que preocuparse de ser asimilada. Se despidió de Koumba con la mano y emprendió rápidamente el camino de regreso a casa. Condujo el coche de policía por la autopista desierta y pasó por una gasolinera sin personal. Luego, se bajó del vehículo y entró en una tienda de conveniencia. Allí cogió distraídamente el teléfono de la mesa y llamó a la línea del servicio VIP. En el momento en que colgó el auricular, las luces de la tienda se encendieron. El aire acondicionado comenzó a soplar una brisa fresca y el surtidor de gasolina empezó a funcionar automáticamente. Carol cogió al azar algunos bocadillos y fuegos artificiales. Para cuando salió de la tienda, las latas de bebida que había pedido antes también habían sido entregadas a tiempo por un dron. Sin embargo, estas comodidades aún no podían disipar la soledad en el corazón de Carol. Al caer la noche, encendió sola los fuegos artificiales en el patio. De repente, desde lejos se escuchó el aullido de los lobos. Si hubiera sido antes, se habría puesto en alerta de inmediato, pero en este momento no solo no tuvo miedo, sino que también estiró el cuello para aullar junto con la manada. Al día siguiente, Carol estaba tan desocupada que se dejó llevar por completo. Fue a jugar al golf en el jardín de una familia rica. Allí también vio a no pocos animales paseando tranquilamente por el césped. Tal vez pronto esta ciudad sería ocupada por las bestias. Cuando Carol se disponía a marcharse, el motor del coche se apagó de repente. Casualmente, justo en la entrada del campo de golf había una fila de superdeportivos aparcados. Además, las llaves estaban colgadas en el mostrador de servicio, en el lugar más visible. Carol supuso que esta era una organización de los infectados, así que sin dudarlo eligió el coche más brillante. El coche de policía, símbolo de orden y responsabilidad, quedó abandonado para siempre en un rincón oscuro. Desde que regresó de Las Vegas, la mentalidad de Carol cambió gradualmente. De rechazar por completo a los infectados, pasó a disfrutar en secreto de las comodidades que ellos le brindaban. Tal vez pronto sería como las otras personas inmunes, es decir, aceptar la vida y el orden del nuevo mundo. Tal vez este fuera el verdadero propósito que hacía que los infectados estuvieran dispuestos a servir a los humanos incondicionalmente. Ese día, Carol volvió a llamar a su línea VIP privada y pidió a los infectados que le prepararan una cena especial. Esa noche, se vistió hermosamente y fue al hotel donde había celebrado su cumpleaños por última vez con su asistente Ellen. Carol levantó con entusiasmo la tapa del plato, y dentro estaban exactamente los mismos platos que aquel día. Esta fue la primera vez que aceptó realmente el servicio de los infectados. La sensación de ser cuidada no estaba nada mal. Carol finalmente abandonó la resistencia, y eligió dejar que todo fluyera. Ella no sabía que en un lugar a miles de kilómetros de distancia todavía había una persona inmune que estaba usando sus propios métodos para luchar contra los infectados. Ese hombre se llamaba Manu. Anteriormente siempre se escondía en un restaurante, aunque estuviera a punto de morir de hambre. No aceptaba ni un solo grano de arroz traído por los infectados. Además, Manu tenía una personalidad extremadamente independiente, no quería comunicarse con ninguna persona inmune. Luego recibió el material de vídeo enviado por Carol. En él se exponían una serie de debilidades de los infectados, así como las formas de lidiar con ellos. A Manu se le ocurrió inmediatamente alguna idea. Sin dudarlo, abandonó el restaurante y emprendió el camino para buscar personas con ideas afines a las suyas, como Carol. A lo largo del camino, Manu siempre mantuvo su firmeza, no aceptó ningún tipo de ayuda de los infectados, aunque la otra parte lo saludara con entusiasmo. Él los ignoraba fríamente. Cuando el coche se quedó sin gasolina, Manu buscó el mismo coches abandonados para extraer combustible. Al mismo tiempo, no se olvidó de pagar el coste correspondiente. Estaba claro que era un hombre de muchos principios y no se dejaba influenciar fácilmente. Lamentablemente, la distancia entre Manu y Carol era demasiado grande. Después de un largo viaje, Manu finalmente se detuvo frente a un denso bosque. Varios infectados aparecieron sin mucha sorpresa. Dijeron sinceramente que la carretera de enfrente estaba dañada desde hacía mucho tiempo. Si Manu cambiaba de dirección, tendría que viajar varios cientos de kilómetros más. Los infectados estaban dispuestos a usar un helicóptero para llevarlo a él y a su coche antiguo a su destino. Sin embargo, Manu no se molestó en responderles. Sacó directamente su mochila del coche y luego roció gasolina sobre el coche antiguo. Mirando las llamas que se encendían en sus manos, Manu les dijo a los infectados que no había nada en esta tierra que les perteneciera. Por lo tanto, no tenían ningún derecho a ayudarle. Dicho esto, echó un último vistazo al coche que le dejó su padre y le prendió fuego. Hecho esto, se adentró en la espesura del bosque sin mirar atrás. Manu prefería caminar para buscar a Carol que aceptar la ayuda de los infectados, pero el peligro del bosque superaba con creces su imaginación. Una palmera espinosa llena de veneno se escondía en la espesa maleza. Manu descubrió aterrorizado que palmeras como esa estaban por todas partes. Aunque tuvo el mayor cuidado posible, al final no pudo evitar resultar herido. Toda su espalda fue clavada profundamente por las espinas venenosas. En el instante siguiente, reunió todas sus fuerzas para arrancar su cuerpo de entre las espinas venenosas. Esa noche, Manu notó que la herida comenzaba a infectarse. Solo pudo apretar los dientes, soportar el dolor y usar un cuchillo al rojo vivo para aplicarlo directamente sobre la herida, en medio del olor a carne quemada. En el bosque resonaban de vez en cuando rugidos salvajes. Al día siguiente, la herida continuó extendiéndose y su visión también se volvió borrosa
acercándose gradualmente. Cada vez que caminaba unos pasos, Manu caía al suelo. En el último momento, cuando su conciencia estaba a punto de desvanecerse, vio vagamente un helicóptero volando hacia él. Resultó que el equipo de rescate de los infectados había llegado. Por su parte, Carol se volvía cada vez más desenfrenada. Incluso jugaba al golf apuntando directamente a las ventanas de cristal de los rascacielos. Por la noche, volvió a encender fuegos artificiales. En ese momento, vio que un fuego artificial apuntaba directamente hacia ella. Sin embargo, Carol no se movió en absoluto. Su mirada estaba vacía, parecía que estaba esperando el momento de ser liberada. Afortunadamente, las chispas solo le rozaron la mejilla, pero accidentalmente prendieron fuego a la casa detrás de ella. Carol no se sintió afortunada ni feliz, simplemente se levantó inconscientemente para conectar la manguera y apagar el fuego. Tal vez este era un estado de completa impotencia, pero después de este incidente, Carol pareció volverse más lúcida. Condujo hasta el supermercado y se trajo un cubo de pintura. Acto seguido, escribió unas grandes letras frente a la puerta de su casa. Una vez hecho todo, Carol regresó a la sala de estar. Luego, fuera de la casa sonó el motor de un coche. Carol salió a mirar y vio que la persona que había llegado era Zosia. Acababa de ser dada de alta del hospital después de recuperar su salud. Los labios de Carol temblaron ligeramente. La soledad y la desesperación que había reprimido todo este tiempo estallaron en este momento. Corrió a abrazar fuertemente a Zosia y lloró como una niña. En el suelo, la palabra regresé, escrita con pintura, brillaba bajo la luz del sol, pero cuando las emociones se calmaron, Carol se dio cuenta de repente de que había exagerado un poco. En realidad, las dos no eran muy íntimas. Era solo que llevaba demasiado tiempo sin tener a nadie a su lado. Para aliviar la atmósfera incómoda, Zosia sugirió jugar a las cartas juntas. Cuando Carol mencionó que de niña solía jugar a las cartas con su primo, Zosia le preguntó de repente si quería que su primo viniera a visitarla. Los dos no se habían visto en más de 10 años. Carol respondió que aún así, no sería diferente hablar con ella, porque el pensamiento de todos los infectados era exactamente el mismo. Al ver el denso tráfico en la carretera a lo lejos, Carol se dio cuenta de que, junto con su propia claudicación, los infectados que alguna vez abandonaron la ciudad también estaban regresando gradualmente. Esto le hizo sentir que realmente había fracasado. Al ver que Zosia se disponía a marcharse, Carol le preguntó de repente dónde vivía. Zosia dijo que los infectados no tenían casas privadas. Esto hizo que Carol sintiera aún más curiosidad. Se preguntó dónde dormirían los infectados. Zosia sonrió misteriosamente y llevó a Carol al pabellón de deportes de la ciudad. Carol se sorprendió al ver a los infectados durmiendo apiñados en edificios grandes como este. Las colchonetas estaban colocadas unas junto a otras en el suelo. Parecían estar muy acostumbrados a esta vida. Zosia explicó que esto ayudaba a maximizar la eficiencia en el uso de la energía. Ya no necesitaban encender miles de sistemas de calefacción o aire acondicionado al mismo tiempo. Carol asintió en señal de aprobación, pero en su mente se quejó en secreto de este estilo de vida sin espacio privado. Zosia no se dio cuenta en absoluto de esto. Incluso le preguntó a Carol si necesitaba un lugar para dormir en el suelo como ellos. Carol sacudió la cabeza por instinto para negarse, pero al ver que Zosia se sentaba en la colchoneta para dormir sin dudarlo, ella también se acostó automáticamente para dormir. El resultado fue que, antes de que amaneciera, Carol se despertó sobresaltada. Siempre sintió que esta forma de dormir colectivamente era extremadamente extraña, así que inmediatamente condujo lejos del pabellón de deportes. Al llegar a casa, Carol abrió la pizarra donde anotaba las características de los infectados. Luego, añadió en silencio una línea detrás que decía que comían carne humana. Parecía que Carol aún no había abandonado su intención original. Todavía estaba buscando todas las formas de derrotar a esta multitud de infectados. Al ver pasar el tren por delante, Carol sintió curiosidad por saber qué transportaban. El rostro de Zosia se mostró algo avergonzado, pero aún así, dijo de mala gana la palabra alimentos. Carol entendió de inmediato que había dentro de los vagones del tren, por lo tanto, cambió de tema rápidamente. Sintió curiosidad por saber cómo se comunicaban los infectados en tiempo real. Zosia explicó que su comunicación se llevaba a cabo en el subconsciente. Luego, las dos fueron a la villa para disfrutar de un servicio de masajes. Carol preguntó con curiosidad si la sensación de recibir el masaje solo la experimentaba Zosia o si todo el mundo la experimentaba al mismo tiempo. Zosia dijo que aunque los infectados podían compartir sus pensamientos, no recibían al mismo tiempo todas las sensaciones de todas las personas. Al caer la noche, las dos fueron al observatorio astronómico. Carol quería observar las estrellas en la distancia. Sin embargo, la imagen que aparecía en la lente era demasiado borrosa. Supuso que probablemente se debía a la contaminación lumínica. Zosia volvió a demostrar su utilidad. Con su permiso, todas las luces de la ciudad se apagaron de inmediato. Carol por fin vio el planeta Kepler 22. Coincidentemente, la especie que invadió la Tierra e infectó a los humanos provenía de este planeta. Este descubrimiento dejó a Carol profundamente conmocionada. Tras preguntar, se enteró de que los habitantes de Kepler habían construido una antena gigantesca, y esto consumía toda la energía de su mundo. El propósito de estas antenas era simplemente emitir esa señal especial al universo. Casualmente, esa señal fue detectada por los humanos en la Tierra. Por lo tanto, los habitantes de Kepler aprovecharon para convertir la Tierra en su nuevo hogar. Este descubrimiento
pensamiento hizo que Carol se preocupara aún más. Al ver que el rotulador de la casa se había quedado sin tinta, llamó a Zosia para pedirle que trajera más rotuladores. Zosia preguntó el motivo, y a Carol solo le quedó mentir diciendo que estaba escribiendo, y que necesitaba organizar sus ideas en la pizarra para encontrar inspiración. En realidad, estaba sistematizando las características de los invasores alienígenas, e imaginaba que algún día podría derrotarlos. Al día siguiente, Carol fue invitada a jugar al croquet con Zosia. Sin embargo, la mente de Zosia contenía todo el conocimiento de los campeones de croquet. Mientras jugaban, Zosia también dijo con un significado oculto que cada persona tenía sus propios puntos fuertes. Tenía muchas ganas de saber qué día era mejor la inspiración creativa de Carol. Carol negó con la cabeza y dijo que hacía mucho tiempo que no tenía ese estado. Pero Zosia sonrió misteriosamente. En un abrir y cerrar de ojos, llevó a Carol a una cafetería. Nada más entrar en el vestíbulo, Carol abrió mucho los ojos con asombro, porque este era precisamente el lugar al que solía venir con frecuencia antes de hacerse famosa. Pero este lugar había estado cerrado durante muchos años, así que se preguntó por qué ahora volvía a estar abierto. Zosia fingió curiosidad y dijo que quería saber qué cosas habían sucedido en este lugar. Carol recordó emocionada que en ese entonces era extremadamente apasionada por la escritura. Con solo sentarse allí y pedir una taza de café, las ideas simplemente brotaban en su cabeza. En poco tiempo había escrito páginas enteras de manuscritos. La persona que le dejó la impresión más profunda fue la camarera, que a menudo le servía más café. Inesperadamente, en cuanto Carol terminó de hablar, apareció esa misma camarera. Carol estaba tan sorprendida que se quedó sin palabras. Muy rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Recordó que esa cafetería se había quemado hasta los cimientos en un incendio, ¿verdad? Se preguntó si los infectados lo habían reconstruido todo. Zosia asintió sonriendo y dijo que solo querían que Carol recuperara sus hermosos recuerdos. Inesperadamente, Carol se levantó de un salto y salió de la cafetería. El corazón de Zosia se llenó de dudas. Corrió inmediatamente a la casa de Carol por la noche para preguntar qué pasaba. La ira en el corazón de Carol volvió a estallar. Inmediatamente dijo la causa de su indignación. Aquella camarera había tenido el sueño de convertirse en manicurista. Ella ya tenía una vida que le pertenecía. Sin embargo, después de convertirse en una infectada, fue arrastrada de vuelta a la cafetería. Esto era como un actor obligado a volver a interpretar un papel del pasado. Carol odiaba profundamente este tipo de comportamiento que despreciaba los derechos humanos. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de que los infectados hacían eso precisamente para hacer que ella concentrara toda su atención en escribir. De esa manera, ya no tendría en mente hacer otras cosas. Zosia asintió francamente, admitiendo que habían descubierto desde el principio que Carol seguía intentando luchar contra ellos. En el instante siguiente, Zosia se acercó a ella por iniciativa propia. Al despertar por la mañana, Zosia sonrió levemente al ver a Carol escribiendo. Después de vestirse, salió a la sala de estar. En ese momento, en las manos de Carol ya había un nuevo manuscrito. Después de leerlo, Zosia elogió seriamente la obra de Carol. Después de lo ocurrido la noche anterior, la relación entre las dos era completamente diferente. Carol ya no hizo preguntas relacionadas con los infectados, y Zosia tomó la iniciativa de decir que le gustaba el helado de sabor a mango. Este comportamiento no se parecía al de un infectado sin opinión propia. Justo cuando Carol seguía asombrada, la expresión del rostro de Zosia cambió de repente. Dijo que Carol estaba a punto de recibir una visita especial. Resultó que solo unas horas antes, Manu había despertado de su coma después de ser salvado por los infectados. Sin embargo, no sintió el más mínimo agradecimiento. Al contrario, usó unas tijeras para someter a su propio médico tratante. Manu no quería aceptar ninguna ayuda de los infectados, aunque sus heridas no habían sanado. Insistió firmemente en salir del hospital. Después de preguntar claramente por los costes del tratamiento, Manu escribió un pagaré y se fue apresuradamente. Incluso la ambulancia que conducía fue prestada por el hospital. Para cuando amaneció, Manu ya no estaba lejos de la casa de Carol. En otro lugar, un pequeño avión de pasajeros hizo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto en las afueras de Perú. Esas personas estaban transportando una caja extraña. Una chica que vivía en un pueblo primitivo había estado esperando allí desde hacía mucho tiempo. Los demás aldeanos estaban parados a ambos lados con tensión, como si esperaran algún tipo de ritual sagrado. El jefe del pueblo sacó de la caja un recipiente de hierro sellado. Después de que se abrió la tapa de la caja, salió vapor blanco de su interior. La chica no pudo evitar temblar y cayó de espaldas. Después de lo que dura un incienso, la chica abrió los ojos nuevamente, y en su rostro floreció una sonrisa. Hasta aquí, se consideró que se había unido oficialmente a las filas de los infectados. Carol no sabía en absoluto que el mundo acababa de perder a una persona inmune. Seguía llena de esperanzas de que Manu viniera, a pesar de que los dos nunca se habían conocido. Pero Carol no perdería de ninguna manera la oportunidad de atraer a un aliado. Zosia, que estaba a su lado, le recordó amablemente que Manu tenía una personalidad bastante excéntrica y que también tenía tendencias violentas. El personal del hospital había sido testigo de todo esto. Poco después, Manu finalmente llegó a la puerta de la casa de Carol. Al no ver a nadie, intentó tocar la bocina del coche. Carol salió de la casa alerta. Parecía que el amable recordatorio de Zosia había surtido efecto. La primera frase que pronunció Carol fue exigir a Manu que dejara el cuchillo
cuchillo que llevaba en la cintura. La actitud imponente de Manu se redujo inmediatamente a la mitad. Originalmente pensó que ambos compartían la misma determinación de luchar contra los infectados. No esperaba que Carol desconfiara tanto de él. En ese momento, Carol también se dio cuenta de un problema grave. Era que los dos hablaban idiomas diferentes, por lo tanto, se vio obligada a usar el teléfono móvil para traducir. Sin embargo, Manu estaba extremadamente alerta. Creía que los infectados sin duda escucharían a escondidas el contenido de su conversación a través del teléfono, así que, sin dudarlo, tiró el teléfono directamente por el desagüe de la alcantarilla. Carol ya tenía prejuicios contra Manu. Ahora, al perder su teléfono, se enfadó por completo, le dio la espalda, entró en la casa e hizo un gesto para echar a Manu. Obviamente, Manu también estaba muy molesto, había pasado por muchas dificultades, incluso arriesgando su vida, para llegar allí, y cuando llegó, la otra persona mostró esa actitud. Sin embargo, intentó reprimir la ira en su corazón y luego encontró la manera de pescar el teléfono de Carol de la alcantarilla. Esta vez, la actitud de Manu se había suavizado mucho, hizo concesiones por iniciativa propia y solo esperaba que Carol saliera a hablar con él. Sin embargo, todavía hizo una petición extraña, los dos tenían que hablar debajo de un paraguas. La razón que dio fue que había drones volando en el cielo. Los infectados podrían leer el contenido de su conversación a través de los movimientos de sus labios. A Carol no le quedó más remedio que hablar pacientemente con este hombre extremadamente cauteloso. Ambas partes comenzaron a compartir sus puntos de vista sobre los infectados. Manu creía que los extraterrestres habían robado las almas de todas las personas. Si los infectados no podían ser curados, era mejor morir, pero a los ojos de Carol, seguían siendo personas normales, solo que habían contraído una extraña enfermedad, así que los dos volvieron a discutir una vez más. Carol no quería tener una discusión sin sentido, así que se dio la vuelta para volver a la casa. Esta vez Manu ya no fue obstinado, la siguió hasta el salón. Allí, ignorando la mirada de Carol, comenzó a registrar cada rincón de la habitación. Anteriormente, Manu había insistido en hablar al aire libre porque temía que los infectados hubieran instalado dispositivos de escucha en secreto. Carol pensó que Manu solo estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, poco después, Manu realmente encontró una etiqueta electrónica en la esquina del mueble bar. La expresión de Manu cambió de inmediato. Carol llamó de paso a Zosia. Después de que Carol describiera la forma de la etiqueta, Zosia finalmente recordó de qué se trataba. Hace 10 años, Carol de repente tomó la determinación de dejar el alcohol. Por eso, Ellen había instalado en secreto este dispositivo sensor para evitar que ella bebiera a escondidas. El interior de Carol en este momento estaba sumamente confundido. Colgó el teléfono en silencio y le explicó a Manu que este no era un dispositivo de escucha instalado por los infectados. Sin embargo, Manu notó el tono de voz de Carol cuando hablaba con Zosia. Hasta un tonto se daría cuenta de que la relación entre las dos no era nada sencilla. Carol ya no quería prestar atención a este hombre siempre alerta. Sintió que hoy había estado demasiado cansada, así que acordó continuar la conversación. Mañana, como los dos no se conocían bien en realidad, Carol arregló que Manu se quedara temporalmente en la casa del vecino. Sin embargo, Manu dijo que no se quedaría en la casa de una persona infectada. Carol, molesta, le respondió que se quedara donde le diera la gana. Manu lo pensó un momento y luego llamó en silencio a su tutor. A medianoche, Carol se despertó en el sofá. Al pasar por la sala de estar, vio por casualidad el coche de Zosia aparcado frente al lugar donde se alojaba Manu. En su corazón surgió de repente un mal presentimiento. Corrió a ver y descubrió que Zosia y Manu estaban sentados juntos en un sofá. Carol preguntó alerta qué estaban haciendo los dos. Zosia dijo que le había contado todo a Manu. Carol miró a Manu y luego sacó a Zosia de la habitación, pero no se dio cuenta de que Manu había vuelto a llamar al tutor. Al regresar a casa, Zosia se disculpó repetidamente con Carol. Al mismo tiempo, le explicó que, al no poder mentir ni rechazar a Manu, le había contado casi todo lo que sabía. Sin embargo, eso aún no era lo que a Carol le resultaba más difícil de aceptar. Carol siempre había pensado que Zosia tenía sentimientos especiales por ella, pero para Zosia, como parte de la comunidad de infectados, ella debía tratar de manera justa a todas las personas inmunes. Carol estuvo triste un buen rato y luego declaró que ella solo tenía permitido ser su tutora exclusiva. A Zosia no le quedó más remedio que asentir con la cabeza. De repente, su rostro cambió y se tiró al suelo, al ver a Zosia convulsionando violentamente. Carol adivinó de inmediato la causa, corrió apresuradamente hacia la casa del vecino. Efectivamente, Manu estaba investigando a los infectados. Ignoró todos los reproches de Carol y corrió al coche para coger su cuaderno de notas. En él estaban registradas las deducciones sobre las señales de comunicación que había copiado antes. Entre ellas había un canal que emitía un sonido muy extraño. En ese momento pensó que tal vez estuviera relacionado con los extraterrestres. Manu entró en la casa mientras pensaba. Al ver que la infectada recobraba la consciencia, Manu volvió a rugir. Había aprendido este truco de la propia Carol. Antes, cada vez que las emociones de Carol se agitaban, los infectados caían en estado de convulsión. Manu intentó acercar el dispositivo que emitía la frecuencia al pecho de la infectada y pronunció su nombre repetidamente. Esperaba que al hacer esto, el alma de la otra persona regresara, pero, lamentablemente, la infectada seguía sin ninguna reacción. De repente, sonó un disparo. Carol finalmente logró detener el comportamiento imprudente de Manu.
Manu. Después de eso, Zosia también se despertó lentamente del coma. Ella sabía claramente todo lo que acababa de suceder. Para evitar que se repitieran tragedias similares, el grupo de infectados solo podía marcharse temporalmente de la ciudad. Carol ya estaba demasiado familiarizada con esta situación, solo que, esta vez, los infectados no se iban para evitarla a ella. Después de que Zosia se fue, Carol abrió el maletero del coche y dejó salir a Manu, pero este hombre no tenía el menor remordimiento. No consideraba en absoluto a los infectados como seres humanos, e incluso dijo que, mientras pudieran encontrar la manera de restaurar el mundo original, cualquier sacrificio valía la pena. Carol sintió que Manu era demasiado frío y cruel, ni siquiera ella podía seguir quedándose con él. Al amanecer, Carol volvió a encontrarse con Zosia en otra ciudad. Aprovechando la ocasión, las dos se fueron de viaje juntas, y su relación se volvió mucho más cercana a raíz de eso. Carol preguntó con curiosidad cómo era la personalidad de Zosia antes de infectarse con el virus. Zosia respondió seriamente que esas cosas no importaban, solo bastaba con estar feliz en el presente. Carol se preguntó si convertirse en una infectada realmente podía traer la felicidad. Zosia asintió y dijo que ella muy pronto lo experimentaría por sí misma. El rostro de Carol cambió de repente. Recordó que Zosia le había dicho antes que, sin el consentimiento de Carol, los infectados no podían extraer células madre de su cuerpo, y por lo tanto, no podían transformarla en una infectada. Zosia asintió vacilante. Carol se dio cuenta de inmediato de que podrían tener otra forma de obtener sus células madre. Al instante siguiente, despertó de golpe al pensar en los óvulos que tenía almacenados en el hospital. Zosia asintió seriamente y admitió que podían usar los óvulos para extraer células madre, solo que sería un poco difícil. Zosia le dijo a Carol que no se preocupara, porque convertirse en una persona infectada era algo maravilloso. Aquella chica peruana se había transformado con éxito no hace mucho tiempo, y la realidad mostraba que era más feliz que nunca en su vida. Carol no le importaron en absoluto esas cosas. Solo preguntó cuánto tiempo le quedaba. Zosia dijo que tardarían como máximo un mes más en extraer suficientes células madre. En ese momento, Carol miró a Zosia y le dijo que si la amaba, no haría eso de ninguna manera. Mientras tanto, Manu todavía estaba concentrado en investigar cómo lidiar con los infectados. De repente, resonó un rugido en el exterior. Salió a mirar y vio que un helicóptero dejaba caer una caja de madera. El corazón de Manu se llenó de dudas. Se tumbó cuidadosamente en el suelo para observar con claridad. Después de eso, Carol bajó del helicóptero con una expresión fría en su rostro. Esperando a que el helicóptero se fuera, Manu se apresuró a preguntar qué era eso. Carol respondió tranquilamente que era una bomba atómica. La película termina aquí. Gracias a todos por su atención y seguimiento. Adiós y hasta la próxima.